Amados hermanos, amados amigos, que el Señor me los bendiga inmensamente. Gracias por estar con nosotros. Este día comenzamos con el texto propiamente dicho de Apocalipsis. Ya terminamos con las 7 cartas a las 7 iglesias y vimos cómo el Señor pues les reclama algunas cosas, ¿no? El hecho de que permitieran, por ejemplo, idolatría, que fuesen fríos o tibios, más bien dicho, ¿no? Porque dice que si fuesen fríos o calientes, pues fuera mejor, pero son tibios. Y como son tibios, dice que los vomitará. Entonces, todas esas cosas son circunstancias en las que se encuentran en todas las iglesias. Usted ve hermanos que pues no son realmente completamente entregados al Señor, sino que son así como que mientras menos nos metamos, pues mejor, ¿verdad? Y hay otros que pues no hacen absolutamente obra para el Señor, ¿no? Sino que simple y sencillamente la van pasando de alguna manera. Eh, pues ya vimos esas cartas, ya vimos todo eso, es lo que le pidió a Juan que escribiera. Y en cada una de las cartas estuvo la identificación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde decía pues el fiel y verdadero y todas aquellos encabezados que él mandaba. Así es que ahora vamos a comenzar con lo que es el capítulo 4, donde ya comienza a verse lo que sucede en el cielo, lo que sucede en el cielo. Y es una experiencia hermosa, porque todo lo que está pasando en el cielo, o sea, va a suceder en el momento, pues, y lo vamos a poder ver en el momento, pues, de en que la iglesia sea arrebatada. Pero primero pone el orden en que van a estar las cosas, el orden en que se están dando los sucesos. Y vamos a también el capítulo 4 no lo completamos ahora. Vamos a hacer pues los sermones que sea necesario para poder explicar absolutamente todo. Les pido que si tienen también Facebook o WhatsApp o cualquiera de esos medios, por favor, manden preguntas de aquello que sientan que necesitan saber, de aquello que posiblemente no quedó muy claro, y de esa manera pues establecemos el puente, el camino, para que nadie se me quede. Es hermoso, les digo, el hecho de poder ver cómo la profecía se está cumpliendo en todos y cada uno de sus campos, y vemos pues que anteriormente pues también se cumplió en todos los campos. No quedó nada que no se hubiese dado. Es hermoso cómo se dio, y vamos a estar hablando un poco de la profecía ahora. Así es que vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 4 en la primera parte. Así es que vamos a leer única y exclusivamente del versículo 1 al 3 ahorita, y vamos a estar llegando hasta el versículo 8 o 9 más o menos, para que, para que lo llevemos despacio y que todo vaya bien, bien, bien explicado. Ya después, todas estas cosas que el Señor repite dentro del libro de Apocalipsis, pues ya no las vamos a explicar porque ya las explicamos anteriormente. Así que el Señor pues bendiga, y dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis 4 del 1 al 3. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma
voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Al instante yo estaba en el espíritu dice, un trono en el cielo. Hay alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, por estos momentos. Te pido, Padre mío, que en todo instante tu luz y tu guía, Señor, esté como conmigo para poder, Señor, explicar adecuadamente todo y que podamos gozarnos, Señor, en tu palabra. Que podamos gozarnos, Señor, en esa porción tan hermosa que tú has dejado, Señor, para que nosotros sepamos qué es lo que va a venir después de estos acontecimientos. Te pido, Padre mío, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón y que exista, Señor, un claro entendimiento, Padre, para que podamos gozarnos y podamos, Señor, seguir pendientes de todo lo que viene después. Todo esto te lo pido, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo le mostró todo a Juan en visiones. En visiones. Entonces, habían ciertas cosas que a esas alturas Juan estaba escribiendo este libro como en el año 95 más o menos. Habían ciertas cosas en ese momento que Juan no las conocía, ni soñaban pues por aparecer. Entonces, Juan pues en algunas cosas se queda corto, pero no es porque no pretendía decirlo, sino que porque no conocía las cosas. Entonces vamos a tener en cuenta eso, por favor, y que estas son visiones. El Señor se comunica con nosotros de diferentes maneras. Una de ellas, pues, son los sueños. Entonces, hay quienes amanecen asustados porque soñaron con algo terrible. De algo los está advirtiendo. De algo. O porque simple y sencillamente tuvieron un sueño, pues no significa pues que eso que soñaron va a venir, ¿verdad? Porque también hay otras cuestiones que inciden en los sueños. Y es como su estado de ánimo, sus preocupaciones, si no tiene un buen sueño, si no tiene durmiendo suficientes horas, pues, o sea, no alcanza el nivel necesario para poder dormir adecuadamente, sino que se queda a medias. Y son 5 niveles los de sueño. Si usted nada más se queda en el nivel uno o en el nivel 2, la conciencia le pone lo que usted va a soñar. Usted cree que lo está soñando, pero realmente es la conciencia la que todavía está preocupada, la mente la que todavía está preocupada por eso que está sucediendo. Entonces no podemos decir que todo lo que soñemos, pues, o sea, va a suceder. No. Los sueños que el Señor pone en nuestra vida son sueños reales, pero son cuando estamos profundamente dormidos. Así es que vemos pues como la primera descripción de, de Juan dice, vi una puerta abierta, dice, al cielo, al cielo, y dio una,
una, pues lo puso como una forma simpática, ¿verdad? De decirlo. Una puerta al cielo, dice, hacia donde iba. Y entonces, él vio eso e inmediatamente describe que cayó en el espíritu. ¿Por qué? Porque a Dios no lo ha visto nadie. Y es porque no resistiríamos la presencia del Señor. Imagínense cómo sucedió en el Sinaí. Que Moisés le pidió al Señor que lo quería ver. Y le dijo, no resistirás el verme. Pero escóndete, le dijo, detrás de la piedra. Y me vas a ver, le dijo, mi espalda. Vas a ver mi espalda pasar por esa ranura. Y entonces fue cuando él se fue a esconder detrás de la piedra y buscó la ranura por la cual él tenía que ver al Señor. Lo vio a través de la ranura de la piedra y su rostro quedó brillante, a tal grado que cuando bajó y habló con todos los demás que había dejado, con todo el pueblo de Israel que había dejado allá abajo, ve, su cara brillaba. Entonces tuvo que ponerse una manta para tapar su cara porque es demasiado brillante. Entonces, imagínense lo que sucede, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor, pues, le dijo que a Juan y lo pasó ¿cómo se llama? Al Espíritu. Lo pasó al Espíritu para que pudiese soportar y pudiese ver todo lo que ahí estaba. Bueno, entonces sintió, dice, la confianza sintió la confianza porque le habló la misma voz. A nosotros nos llega la confianza aquella de que ya conocemos esa voz. Entonces sintió la misma confianza, pues porque le habló la misma voz. Y de nuevo dice, lo único es que sonó como trompeta. Sonó como trompeta. Hay que recordar que los sonidos de trompeta se utilizan para llamar la atención, para poner pues atención y ponerse en reverencia, ¿no? En esos momentos. Así es que, pues, y le dijo, te mostraré lo que tiene que suceder, que son las profecías, ¿verdad? Que sí se cumplen, que se cumplen completamente. Hay un montón de gente que desearía saber todo lo que va a suceder. Sin embargo, no leen la Biblia. Aquí estamos nosotros viendo qué es lo que va a pasar, cómo va a suceder, etcétera. Y muchos pretenden ir a preguntarle a los adivinos y a todo ese montón de gente que tienen negocios de eso, pues. Sin embargo, el Señor con su inmenso amor nos dejó escrito qué es lo que va a suceder y todas las profecías anteriormente, todas se han cumplido de una manera exacta, tal y como quedaron escritas. Así es que no vamos a dudar de eso, ¿no? Las profecías pues se cumplen y es necesario, ¿no? Usted recuerda, por ejemplo, la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa se cumplió exactamente. Una virgen dice dará a luz y esta la tiene Isaías 7:14. Ahí la puede ir a buscar si usted gusta. Isaías 7:14. Ahí está. Y exactamente, una virgen dará a luz, dice, y aparecía como que el que nacía, pues, le iban a dar el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, definitivamente eso sucedió. Otra profecía, por ejemplo, que se cumplió exactamente es el nacimiento de Israel. En un día. Y lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los, los ingleses se apoderaron de la zona esta de Israel y lo que querían era entregar pues las tierras a sus, a sus verdaderos poseedores.
Cuando les dijeron a ustedes, a Israel, que ustedes tienen algún documento que los capacite como poseedores de esta tierra. Y entonces, ¿qué fue lo que presentaron? La Biblia. Eso fue lo que presentaron. Y entonces, bueno, se pusieron a leerla, ahí están los límites, ahí está todo lo necesario para poder reflejar la pertenencia de la tierra. Y entonces viene y en un decreto lo establecieron y el pueblo de Israel, la nación de Israel nació en un solo día, en un solo día. Así que ahí lo puede encontrar en Isaías 66:8 y 9. 66:8 y 9. Nació el 14 de mayo de 1949. Entonces, no vamos a dudar, por ejemplo, que todas las profecías se cumplen exactamente como están escritas. No, no vamos a dudar. Porque todas las que hemos leído anteriormente y todas las que se han cumplido han sido exactamente como estaban escritas. Así es que los profetas pues, eran gente de Dios y Dios les hablaba pues para que se comunicaran con el hombre. Así es que, bueno, vamos a comenzar entonces a hablar sobre quién estaba en el trono. Dice que vio a alguien sentado en un trono, ¿verdad? Ese es Dios Padre, el que brillaba, dice, como piedras preciosas. La verdad que el brillo que tiene nuestro Señor es su poder, es su fuerza, es tan grande que el hombre no puede soportarlo. Por eso es que el pueblo cristiano tendrá que ser transformado en el momento del arrebatamiento para poder estar en la presencia del Señor. Aquí Juan lo describe como que estaba en el espíritu, dice, ¿verdad? Pero es por eso, porque con el cuerpo de así humano no podría realmente enfrentar a Dios, verlo como tal, ¿verdad? Entonces, Juan no hubiese resistido, pues, o sea, la presencia de Dios, ver a Dios, ¿verdad? Y vemos, pues, cómo sucedió en el Sinaí. Una esmeralda, dice, como arcoíris, y la promesa, que es la promesa de Dios, ¿verdad? El arco iris. Hay que recordar que debido a la descomposición enorme que existía en la sociedad en aquel entonces, nuestro Señor tomó la decisión del diluvio. Y entonces, pues únicamente Noé y su familia fueron los que se salvaron. Únicamente Noé y su familia. Entonces, vemos pues cómo ellos manejaron todo lo relacionado con el diluvio, pues porque la tierra se anegó completamente, se hundió completamente en agua y toda la humanidad pues pereció. Solamente ellos quedaron y quedaron flotando más los animales que estaban en el arca. Cuando ya llegó el tiempo en el cual pues ya la tierra se estaba secando y ya habían lugares, pues Noé envió un pájaro y luego regresó. O sea que era todavía no había tierra donde poder aterrizar. Y luego pues un tiempo después lo hizo de nuevo y ya no regresó. Entonces eso quería decir pues que ya estaban próximos a la tierra, que ya iban a aterrizar, se puede decir, a acuatizar, que ya iban a llegar a un lugar pues donde se pudieran bajar y todo lo demás. Y, pero en ese momento comenzó a verse un arco iris
Ese arco iris es el reflejo, es la señal, es el recuerdo aquel de que Dios prometió no volver a destruir la tierra por agua. ¿Cuál va a ser la destrucción de la tierra en los últimos tiempos? Va a ser por fuego. Va a ser por fuego. Entonces, pues ya vemos eso, vemos cómo queda claro pues lo de la esmeralda, dice, y lo que el arco iris, y es el recuerdo pues de la promesa de Dios. Bueno, ya pasamos entonces lo que era los versículos 1, 2 y 3. Vamos a leer el número 4, que es bien interesante. Dice, lo rodeaban 24 tronos, dice, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Bueno, bueno, los 24 ancianos no son los 12 apóstoles, no son... No, 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 no. Vámonos mucho más atrás cuando nació la iglesia de nuestro Señor, la iglesia que Dios fundó. Vámonos mucho más atrás y va a encontrar que la organización en el tiempo de David, la organización en el tiempo de David, llegó a ser de 24 grupos. 24 grupos. Y los líderes de cada uno de los grupos son los que van a estar en estos 24 tronos. Los líderes de esos 24 tronos, 24 grupos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que llevaron adelante la organización y llevaron adelante el servicio en la iglesia desde que comenzó. Desde que comenzó. En aquel tiempo pues solamente existía el, el, no existía una iglesia física, un edificio, no, nada más pues había que era una como champa, ¿no? El arca, pues todo eso. Y cuando nosotros recordamos todo eso, pues, o sea, vemos cómo estos 24 prestaban servicio cada 2 semanas, ahí en el templo, ahí en el templo. Vemos cómo Dios organizó pues a los sacerdotes, que eran los levitas, en 24 grupos. Eso lo puede encontrar usted en Primera de Crónicas, capítulo 24 y el 25, especialmente en el versículo 31, donde le confirma que la 31ª, el 31º grupo, el grupo número 24 era el que estaba ahí asignado. Entonces, vemos cómo el Señor es exacto, no se cambia, no varía absolutamente nada, sino que mantiene pues esos 24 que fueron los organizadores del servicio en la iglesia. Son los mismos que van a estar sentados en esos tronos donde estamos hablando de los 24 ancianos, ¿no? Entonces, estos son los 24 ancianos. David quiso construir el templo, tuvo la intención, pero hay que recordar los problemas que tuvo David y cómo fue su vida, etcétera. Entonces, el que la construyó, la iglesia, fue realmente Salomón. Ese fue el que la construyó. Y cada grupo, pues, prestaba servicio cada 2 semanas, por 2 semanas. Entonces vemos cómo el Señor pues los organizó de tal manera que siempre había alguien ahí de servicio en la iglesia. En la iglesia. Hay que recordar que en ese entonces pues solamente existía el tabernáculo de reunión.
pero habían visto tantas cosas en el camino del éxodo, en el camino de la salida desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida, que no dudaban que la presencia del Señor estaba con ellos en todo momento. Bueno, entonces vamos a ver el número 5. El número 5 dice, del trono salían relámpagos y estruendos, dice. Eh, Estruendos de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Bueno, el 7 es el número de Dios. El 6 es el número del hombre. Por eso es que el anticristo va a tener el número 666. Y todo lo que refleja a Dios tiene el número 7. Entonces es necesario pues que nosotros consideremos eso, porque vamos a ver muchos números 7 en el camino. En el camino. Hay que recordar que cuando Dios habla, suenan los truenos, ¿no? Suenan truenos, porque su voz es tan poderosa, su voz es tan fuerte, su voz es tan, pero tan significativa, que hay truenos en todo momento. Así es que vamos a recordar, ya les dije que el número 7 es el número de Dios. Y en ese momento vamos a ver exactamente, en este momento vamos a ver exactamente qué es lo que sucedió en lo que Juan vio. Dice en el versículo número 6, delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente, dice, como cristal. Imagínense, qué hermoso, qué bonito. Un mar de vidrio, un mar de vidrio. Bueno, en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes. Cada uno, dice, cubierto de los ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero significa o tenía la cara humana. Y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas. Las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por detrás y por fuera, dice, día tras día, noche tras noche. Repetían continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, siempre es y que aún está por venir. Mire qué hermoso lo que decían. Bueno, vamos a comenzar entonces a describir lo que era el mar de cristal. El mar de cristal, mire qué belleza. No es un mar corriente, no es un mar así como la playa. No, no, no. Es un mar de cristal. Mire qué belleza, qué hermoso. Entonces, y así dice, lo describe también Ezequiel 1:22. Si usted quiere ir y checar, pues Ezequiel 1:22, así lo describe también. Los 4 seres vivientes, mire, Juan no los identificó, Juan no sabía de qué se trataba.
Sin embargo, pues eran seres vivientes. Él veía pues que estaban vivos, que estaban moviéndose, que estaban aquí, que estaban allá, ¿no? Pero dentro de los ángeles hay tres categorías. Están los ángeles en sí, están estos eran serafines, y están los querubines. Y pues el único que existe es un arcángel, que es el jefe de todos, que es el arcángel Miguel. Entonces, a muchos les han enseñado equivocadamente que hay otro arcángel. No, no, no. Solamente Miguel es el único arcángel. Y él es el jefe de todos. Ya vamos a ver más adelante cómo interactúa, cómo está pues, a la disposición y a la orden de Dios. Por eso, pues, es que los cuatro seres vivientes, Juan pues no los identificó. Eran serafines. Los querubines son los que se utilizan para cuidar algo. Para cuidar algo. Por eso es que el arca del pacto tiene serafines. Tiene querubines. Perdón. Tiene querubines. Entonces tiene dos querubines en la parte de arriba y esos están cuidando el arca del pacto. Los serafines son ángeles que están a la orden de Dios, pero siempre están alabándole. Ahí ya ve todo lo que dijeron. Vea, santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Entonces, eso era lo que repetían todo el tiempo. Eso era lo que te repetían todo el tiempo. Y las figuras que tienen son diferentes. ¿Por qué? Porque eso refleja cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo en los cuatro evangelios. Entonces, en uno se representa como el león de Judá, ¿verdad? En el otro se representa como como el hombre, luego como el águila que vuela, etcétera. Son las figuras que representan a nuestro Señor en los cuatro evangelios. Así es que esos seres vivientes pues eran serafines. No los identificó exactamente Juan. Creo que no los había visto así de otra manera. Por eso es que nada más aparece como cuatro seres vivientes. No, no es porque no quisiera decir de qué se trataba. No, no, el pobre Juan no sabía en ese momento. Y a nosotros pues nos ha llegado la división de los ángeles por su funcionamiento, por su función, por lo que hacen. Así es que, pues bueno, eran serafines. Ellos viven adorando, como les decía, a Dios en todo momento, en todo momento. Santo, 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 dice. Santo, ¿qué significa la palabra santo? Significa apartado por Dios o apartado para Dios. No significa que usted tenga una aureola por aquí arriba y eso pues lo hace santo. No. Significa que su vida está apartada para Dios. Entonces, vemos pues cómo Pablo, por ejemplo, utilizaba mucho la palabra santos, especialmente cuando les escribe. Saludos, dice, les mandan todos los santos. O saludarme a los santos. O etcétera. Claro, son la gente que está apartada para Dios. Así es que definitivamente eso es el significado verdadero de santos. No significa otra cosa, apartados para Dios. Entonces, sé santo porque yo soy santo. El Señor nos pide que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él nos dio el ejemplo. Recuerde que la santidad es poner primero a Dios y después las otras cosas. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos exactamente de Dios. No dependemos de nadie más.
Entonces, si lo ponemos a Él como nuestra prioridad, todo lo que nosotros hagamos va a ir reflejado y orientado hacia el agrado de Dios. Pero si nosotros tenemos otras prioridades, pues va a cambiar a Dios por cualquier cosa. Hay quienes lo cambian pues por ver un partido, hay quienes lo cambian por diferentes cosas. Entonces, no, el poder vivir para Dios, ¿verdad? Así como decía Pablo, ¿verdad? Para mí vivir es Cristo, decía, y morir es ganancia. Si Pablo estaba tan, pero tan seguro de que el momento que él muriese iba al cielo, que se encontraba impaciente, pues. Dice, para mí vivir es Cristo, dice, y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque va a poder demostrar exactamente lo que cree en todo instante. Así es que veamos de qué manera logramos conocer a nuestro Señor de esa forma para poder reflejarlo en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros. Entonces, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado en ningún aspecto. En ningún aspecto. El versículo este de ser santos porque yo soy santo está en Primera de Pedro 1:16. Si lo quiere leer, ser santos porque yo soy santos, significa pues que Él quiere que seamos como Él. Y está allá en Primera de Pedro 1:16. Bueno, hay un versículo muy hermoso que se los quiero leer. ¿Por qué? Vea, porque ya con esto pues vamos a completar, a culminar nuestro sermoncito de este día. Santiago 1:22 nos dice, pero, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, si usted lee la palabra y no la lleva a la práctica, pues se está engañando, porque está conociendo lo que Dios quiere de usted, pero no lo está llevando a cabo. Allá en 2 de Corintios 3:6 dice pues que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, si usted realmente se quiere convertir en un seguidor de nuestro Señor, tiene que leer la palabra y hacer lo que ahí dice. Lo que ahí dice. No es nada, absolutamente nada malo. Lo que pasa es que muchas veces no nos nace en el corazón el hacerlo antes de conocer al Señor. Ahora que ya lo conocemos, que somos una nueva criatura, que somos hijos de Dios, pues ya Él modificó, Él cambió nuestros corazones y está poniendo en ellos eso tan hermoso que cambia nuestra vida. Así es que seamos hacedores, no seamos únicamente oidores, para que podamos crecer en el conocimiento del Señor y para que podamos ver todas aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Así como dice pues en Primera de Corintios 2:9, que dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han pasado por la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Amados hermanos, conozcamos al Señor, no solamente de palabra, sino también pues practicando lo que su palabra dice. Y entonces vamos a poder ver en nuestra vida esa transformación, ese cambio y ese nuevo corazón que el Señor ha puesto en nosotros. Mis agradecimientos y que el Señor los siga bendiciendo enormemente en el camino del conocimiento del Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.